Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es la gracia destinada. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue el tema principal de los estudios de los profetas. Esto es lo que estamos viendo prácticamente aquí en estos 3 versículos, el 10, el 11 y el 12. Su investigación sobre los sufrimientos de Cristo y las glorias que deberían seguir conduciría a una visión de lo que viene siendo todo el Evangelio. Y todo eso es la suma de la cual Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dios se complace, amados hermanos, en responder a nuestras necesidades en lugar de nuestras solicitudes. La doctrina de los profetas y la de los apóstoles concuerdan exactamente y provienen directamente del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar viendo prácticamente hoy. Por eso en segunda de Pedro, cuando Pedro hace la segunda epístola, prácticamente sigue con el mismo tema. Y pudiéramos decir que sigue aferrado a que nosotros podamos ver, pero recordemos que no es Pedro, es el Espíritu Santo inspirando a Pedro para todos nosotros, para los creyentes del primer siglo, del segundo y hasta el 21 que vamos en este momento. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, escribe Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Evangelio es la ministración del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, en Juan 14, 26, cuando Él está hablando del Espíritu Santo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces vemos lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos aquí en su primera carta, que es lo que hemos estado leyendo, que los expatriados y nosotros escudriñemos las Escrituras para nuestra salvación. Y aquí viene el ejemplo. Verso 10. La gracia destinada. Dice el verso 10, ahí donde estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ¿quiénes eran los profetas? Porque muchas veces nosotros podemos decir: pero es que eran los profetas. Bueno, los profetas eran personas que buscaban conocer y servir a Dios. Obviamente fueron llamados por Dios para hacer esa labor, hombres comunes llamados por Dios para servirle y a través de quienes Él le enviaba su mensaje a su pueblo. Estos hombres no eran distintos del resto, simplemente habían creído al llamado de Dios, tenían una entrega total, tenían una disposición de servirle y una relación con Él, la cual guiaba siempre sus vidas. Estos eran los profetas. Obviamente que a Dios le plació que ellos quedaran en lo que es su bendita palabra y los usó para eso, pero eran hombres comunes como nosotros. Pero ellos creyeron y eran obedientes a Dios. Si Dios le decía: vas a andar desnudo, andaban desnudos. Si Dios le decía: quiero que vayas
y te consigas una prostituta, ellos iban y se conseguían una prostituta, porque sabían que Dios iba a enseñar algo a través de eso. Y si Dios lo decía, así tenía que ser. No creas que fue una vida muy suave para ellos. Y cuando esa prostituta fallaba, él tenía que ir por ella, porque Dios quería demostrarle al pueblo cuánto Él ama al pueblo, aun cuando el pueblo es infiel. Estos eran los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron persecución por su fe en Dios. Estos profetas sufrieron persecución y muerte por lo que Dios les reveló. Esto es lo que está escribiendo aquí el apóstol Pedro, para que cuando los expatriados leyeran la carta, sí, para cuando tú y yo leamos esta carta, cobremos ánimo. Por eso Pedro los pone también como ejemplo, para que podamos ver lo que ellos profetizaron de Cristo y aún así padecieron por Él. Y esto es lo interesante y esto es lo que estaremos viendo ahorita. Por eso nuestro Señor Jesús también lo dijo en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados serán cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea, aun cuando levanten falsos contra ustedes, gócense, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pedro lo escribió para que pudiéramos ver al Mesías en los profetas y que no nos quede la menor duda de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Salvador. Y nos demos cuenta de la gracia destinada a nosotros. Dice, la gracia destinada a ustedes. Bendito sea Dios por ello. Los profetas escribieron de la gracia destinada para que todos los creyentes nos diésemos cuenta para qué vino Cristo. Todo estaba escrito desde Moisés. Desde Moisés, desde el mismo Génesis podemos ver la gracia de Dios. Por ejemplo, Moisés escribe en Éxodo 33, 19. Imagínate, aproximadamente 1450 años antes de Cristo, escribe esto Moisés en Éxodo 33, 19. Y le respondió, ¿quién? Yahweh o Yahvé: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Desde ahí vemos la gracia destinada para nuestras vidas. En lo que está escribiendo precisamente Moisés y también en Oseas lo podemos ver, y el apóstol Pablo lo resume de una manera maravillosa en Romanos 9, 25 y 26, pero tú lo puedes buscar y ahorita te voy a dar la cita de lo que está profetizando aquí Pablo. Bueno, no profetizando, escribiendo de lo que profetizó precisamente Oseas, de lo que es la gracia de Dios, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Eso lo encuentras en Oseas 2:23, para los que les gusta buscar. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no serán pueblo mío, esto también lo está diciendo Oseas, ahí serán llamados hijos del Dios viviente, Oseas 1:10. Lo que Pablo está escribiendo aquí, aproximadamente lo escribió Oseas 715 años antes de Cristo. Imagínate nomás. Entonces vemos que toda la escritura podemos ver que está la gracia destinada a nuestras vidas por el amor de Dios. Y añade el apóstol Pedro acerca de estos profetas: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos estuvieron escudriñando, ellos estuvieron estudiando.
Ellos se echaron un clavado precisamente a lo que Dios les estaba revelando. Y aunque muchas veces no entendían, ellos escribían y decían, vamos a averiguar de qué es lo que Dios nos está hablando y de quién nos está hablando. Su investigación conduciría a una visión de todo lo que viene siendo el Evangelio, que Cristo Jesús fue entregado por nosotros para salvación. Una salvación tan grande, otorgada por Dios para los suyos, y es por gracia. Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27 dice: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que guarden mis preceptos, y los pongan por obra. La gracia destinada, Ezequiel profetizando 571 años antes de Cristo. ¡Qué maravilla! Los profetas sabían que el Mesías habría de venir, pero al igual que nosotros, lo hicieron por fe. Ellos no lo vieron, al igual que nosotros. Vemos desde el mismo principio a Moisés escribiendo de esta salvación tan grande, de la gracia destinada a nuestras vidas. ¿Para quién? Para todos los creyentes a través de los siglos. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad, así en cuanto el hombre comete el pecado y es destituido de la gloria de Dios, el Señor rápidamente extiende su mano, su gracia, para rescatarnos, hermanos. Y esto es lo que debemos valorar. Escribe Moisés en Génesis 3:15, acababa de ocurrir. Y les está dando la sentencia el Señor, y le dice a la serpiente, a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 1450 años antes de Cristo escribe esto Moisés. Obviamente que esto fue desde el inicio, lo que Moisés está escribiendo. Luego más adelante escribe que en la simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así se lo dice a Abraham y se lo dice a Jacob. Se los dice. A Abraham se lo dice como en 2 ocasiones, y a Jacob se lo dice en una ocasión. Génesis 22:18 es una de las citas donde lo dice. Y más adelante, y lo vimos hace algunos meses atrás que estábamos viendo la carta de Gálatas, lo vimos en Gálatas 3:16, que confirma el apóstol Pablo diciendo: y la simiente es Cristo. Si tú te vas ahí a Gálatas 3:16, te vas a dar cuenta que de esto está hablando. Es la gracia destinada a nosotros. Así que los profetas todos lo recibieron y vieron por fe, tal y como el apóstol Pedro les está escribiendo a los expatriados. Y el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros en los versos 8 y 9, aquí mismo, de 1 de Pedro 1, que dice: a quien aman sin haberlo visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se gozan o se alegran con gozo inefable y glorioso. O sea, aparte de que es indescriptible, dice Pedro, es glorioso. Y ustedes se gozan y lo aman sin haberlo visto. Y en el 9 dice: obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Eso mismo pasó con los profetas. Por ejemplo, en Números 24, 16 y 17, lo leo rápido. Está escribiendo Moisés: dijo el que oyó los dichos de Yahweh, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Igual, 1450 años de Cristo aproximadamente.
está escribiendo precisamente Moisés lo que está profetizando este profeta medio malvadón que es Balaam. Perdón. Permítanme un momento. Eso es lo que está escribiendo aquí Moisés. Lo miraré, pero no ahora, sino de lejos. El profeta Daniel, cuando recibe la revelación de Cristo, él se turba porque aún no logra entender. Ellos al principio no entendieron, pero indagaron. Por ejemplo, en Daniel 7, 15, 16, Daniel, en los versículos anteriores al 15, está recibiendo toda la visión de lo que era Cristo, o de lo que iba a ser Cristo, de esa gracia destinada a nosotros. Y dice Daniel, se me turbó el espíritu, a mí Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Aproximadamente 535 años antes de Cristo escribe esto el profeta Daniel. Veamos lo que nos dice el escritor de Hebreos de los santos y de los profetas del Antiguo Testamento. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Mediante qué? La fe. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Exactamente lo mismo que nosotros, aunque los profetas creyeron y fueron salvos, solo lo pudieron ver de lejos, hermanos. Ellos no lo pudieron ver de cerca. Tal y como lo escribió Moisés, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de los profetas y de los justos. Hay algunos eruditos que creen que está escribiendo de los profetas del Antiguo Testamento y de todos los que han sido justificados a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento hasta la fecha. Y a mí me suena bien. Igual no tengo problemas si está hablando de los justos del Antiguo Testamento también, porque fueron justificados por Cristo también ellos. Dice Mateo 13, 17, dice nuestro Señor Jesús, porque de cierto les digo que muchos profetas del Antiguo Testamento, dice, y justos, tal vez refiriéndose a todos los creyentes de todos los tiempos, desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. No sé tú, pero ¿a cuántos de nosotros nos hubiera gustado haberlo visto y haberlo escuchado así en persona? Bueno, todo es por fe. Pedro es lo que está enseñando precisamente aquí a los expatriados, y el Espíritu Santo a nosotros, a quien aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con un gozo indescriptible, indecible y glorioso. Qué interesante. Esa es la gracia destinada. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estos profetas estaban escudriñando qué persona y qué tiempo, el quién y el cuándo. Eso es lo que ellos estaban indagando. Ellos lo que estaban escudriñando era lo que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron y fueron inspirados por el Espíritu Santo, y este tema lo enseña Pedro en sus dos cartas.
para todos nosotros. Lo habla una y otra vez. Sí, para todos los creyentes, para que recibamos esperanza y que no nos quede la menor duda de que Cristo es el Señor. Y que todo lo dicho por Dios en su palabra se ha cumplido, más lo que falta por cumplirse. Pero, no sé, vamos ya tal vez como en un 90% de lo que ya se cumplió. Tal vez falte un 10% por cumplirse. Y ese es el mensaje para nosotros también. Y así tengamos, como dice el escritor de Hebreos, un fortísimo consuelo, tal y como nuestro Señor lo declaró a los judíos que querían matarlo, que no creían en Él. En Juan 5, 37, 40, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, dice, ni han visto su aspecto. Es más, dice nuestro Señor Jesús, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no creen. Y hasta la fecha pasa lo mismo. Y aunque vemos todo lo que se ha cumplido, y aunque traten de ocultar y tapar aquello, se dan cuenta que se sigue cumpliendo y que lo poquito que falta por cumplirse se va a cumplir. Lo quieran los hombres de ciencia o no, lo quiera el depravado o no, el inmoral o no, se va a cumplir. Dios es Dios. Y les dice Cristo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no quieren venir a mí para que tengan vida? Es así de claro. Esto es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Ellos escudriñaron las Escrituras. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron el quién y el cuándo. Y pudieron hacerlo porque el Espíritu Santo estuvo presente, porque creyeron. Es así de simple. El Espíritu de Cristo, dice. En la Biblia encontramos varios nombres con los que se menciona la persona del Espíritu Santo. Nosotros lo podemos ver que se lo llama simplemente Espíritu, pero también se le dice Espíritu de Dios, se le dice Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, o el Espíritu de verdad. En fin, como quiera que sea, fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, los inspiró a escribir de esta gracia maravillosa, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo siguió inspirando para el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribe por 4 apóstoles, que vienen siendo Mateo, que viene siendo Juan, viene siendo Pablo y viene siendo Pedro. Esos 4 apóstoles son los que escriben gran parte de lo que es el Nuevo Testamento. Y también 5 justos, o 5 justificados, o 5 creyentes, que viene siendo Marcos, Lucas, Santiago, Judas y el escritor de Hebreos. A ellos también los inspiró. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para salvación de nuestras almas, y ellos van ligados con los profetas del Antiguo Testamento desde Moisés, para que nosotros podamos ver. Dice la palabra que el Espíritu Santo les anunció a los profetas los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y creo que para muestra basta un botón. Simplemente hay que echarse un clavado al libro del profeta Isaías y nos damos cuenta que él escribió muchísimo de lo que vienen siendo los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos.
En Isaías 53, 10 al 12 dice: con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí están los sufrimientos, verá linaje, vienen las glorias venideras, dice que vendrían tras ello. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí están los sufrimientos de Cristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gracias, Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Ahí están las glorias que vendrían. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 740 años antes de Cristo. El rey David escribió de esta gloria que vendría tras los sufrimientos de Cristo en el Salmo 111, cuando dice: Yahweh o Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 1010 antes de Cristo escribió este Salmo David, aproximadamente 1010 antes de Cristo. Vemos en este Salmo, como en otros, la resurrección de Jesús, o sea, la gloria que vendría tras los sufrimientos de Cristo. Y a nosotros se nos dice de estas glorias que vendrían a todos los que creemos en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es por fe, hermanos. Dice: pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo que los profetas estuvieron indagando, inquiriendo acerca de Jesús, de estas glorias que vendrían y de lo que es la gracia destinada. Gloria a Dios por ello. Y a nosotros también nos dice Pablo, y de eso se trata, porque es lo que está escribiendo Pedro a los expatriados, para que tengamos esperanza. Un fortísimo consuelo que, aunque no lo podemos ver y aunque la cosa se torne gris, tengamos esa fe de que Él está ahí presente y que, como dijo, no nos dejará ni nos desamparará, y que si Él venció, nosotros seremos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Verso 12. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora les son anunciadas. Por los que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vaya versículo. Terminemos viendo esta gran promesa por partes, porque es bien interesante. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. O sea, la gracia destinada fue revelada a los profetas, no para ellos, sino para nosotros. Dice Pedro: para nosotros los apóstoles, para ellos. El mensaje fue enviado para los apóstoles, para que ellos, a través del Espíritu Santo, nos anunciaran el Evangelio a nosotros y quedara escrito el Evangelio. Por eso dice: por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, para que tú y yo conozcamos a Cristo y veamos que todo lo que el Señor habló en el Antiguo Testamento se vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Tal y como lo dice en Colosenses el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
De eso es de lo que se trata. Los apóstoles y predicadores del Nuevo Testamento tuvieron el privilegio de proclamar que las profecías escritas por los profetas del Antiguo Testamento se habían cumplido en la persona de Cristo. Segunda de Corintios 6, 1 y 2 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, y ahí va la profecía: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, dice el apóstol Pablo, el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de la salvación. Está profetizando a Isaías 49:8. He aquí ahora, lo que dice el apóstol Pablo aquí es lo que profetizó Isaías 740 años antes de Cristo, se ha cumplido con Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí inician los últimos tiempos. Se cumplió la gracia destinada, lo que está hablando Pedro, lo que habló Juan, lo que hablaron sus apóstoles precisamente, lo que habló Mateo, que escribió, que habló nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia destinada a nosotros, y nosotros tenemos que valorar eso, cosas en las cuales anhelan ver los ángeles. Recordemos que los ángeles no son omniscientes, ellos no lo saben todo, nomás Dios lo sabe todo. Por eso los ángeles están a la expectativa. Es interesante notar que no solo los profetas querían escudriñar qué persona y cuándo, sino que los mismos ángeles estaban al pendiente de esta gracia destinada a nosotros. Los ángeles anhelan ver, ellos literalmente observan cómo se desarrolla el plan de Dios a través de los siglos para los seres humanos aquí en la tierra. Todo esto es realmente apasionante, hermanos, y maravilloso, y más sabiendo que nosotros mismos formamos parte de toda esta gran historia de amor y salvación. La gracia destinada. Los ángeles anhelan ver una historia, y lo han visto a través de los siglos, de los hijos que niegan al Padre y lo abandonan, pero después, al verse en necesidad, se dan cuenta de que Él sigue estando cerca y que puede rescatarlos. De esto tratan las Escrituras, de esto trata el Evangelio. En resumen, toda la palabra de esto trata. Ellos están atentos a ver, como la parábola del hijo pródigo, que fue y malgastó todo lo que el Padre le había dado. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Que si no fuera por Dios, corremos hacia el pecado. Así, mira, por nuestra naturaleza. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y los ángeles están a la expectativa viendo esto. Vemos en Lucas 15, 17 al 24, la parábola precisamente del hijo pródigo. Y dice que volviendo en sí, ¿quién? El hijo pródigo volvió en sí. Una cachetada que le dio el Espíritu Santo al hijo pródigo. Y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen
abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Estas son las historias que no se pierden los ángeles, año tras año, siglo tras siglo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un arrepentimiento genuino. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oh, mis amados hermanos, si nosotros pudiésemos ver y creer realmente en Dios, valoraríamos lo que Cristo hizo por nosotros. Esa gracia destinada. Y nos arrepentiríamos así. Y el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan su anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y esas son las historias que anhelan ver los ángeles. Y ellos se maravillan. Y esto es lo que está escribiendo aquí el apóstol Pedro para nosotros, para que nosotros, sí, tú y yo, valoremos esa gracia destinada. Este es el mensaje que hemos estado viendo aquí en Primera de Pedro, desde el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 12, donde vamos. La esperanza, o sea, nuestra esperanza y la gracia destinada. Esta es la historia de amor que no se agota y nunca se agotará. Es la historia de un padre dispuesto a perdonar, de un Dios que utiliza su gracia destinada en favor de quienes lo han rechazado. A veces una y otra vez. Tan grande es este amor que envió a su único hijo para que muera en lugar de quienes voluntariamente no quieren nada con él. ¿Acaso no fue lo que hicieron Adán y Eva? ¿Puedes imaginarte? Remóntate al paraíso. Fueron creados perfectos. Platicaban con Dios todos los días. Pero quisieron ser como Dios, ¿eh? ¿Te fijas? Y siendo perfectos, ahora nosotros que no lo somos. Mucho cuidado. Mas sin embargo, Dios está ahí y su gracia se extiende hacia nosotros. Valoremos eso, hermano. Valoremos. Este plan sigue en marcha. Los seres humanos, quienes estuvimos tan lejos de Dios por tanto tiempo, pronto, muy pronto, estaremos en su presencia para siempre. Para siempre. Por su gracia. Este es el Dios a quien amamos. Este es el Dios al que adoramos. Él es quien hizo todo posible por su gracia destinada. Si tú y yo estamos aquí en este lugar, es por su gracia. Es por su misericordia, es por su amor. A Él sea la gloria por todos los siglos.
Amén. Esa es la gracia destinada.